En Bosnia hay 3 presidentes, 3 formas de ver el país y en la práctica casi 3 países dentro de uno. Y lo más sorprendente es que funciona. Yo soy Alfon, esto es Alfon Explora y esta sección es la de Europa Oculta, donde intentamos descubrir esa Europa de la que quizás no hablamos tanto. Así que, como digo siempre, suscríbete al canal y ayúdame con este proyecto y dentro vídeo. Si vas de visita a los Balcanes, yo te recomiendo encarecidamente que visites Bosnia. Y no es porque vayas a encontrar muchas rarezas. Realmente, si visitas, yo que sé, Sarajevo, por ejemplo, te vas a encontrar con un país normal, con un país funcional, con un país europeo. Eso sí, con una historia inmensa y una historia también muy reciente que se palpa en las calles. Vas a encontrarte vida normal de todas las personas. Vas a encontrar a gente haciendo su vida normal. Y en muchas ocasiones también vas a encontrar cosas muy bonitas. Y no hablamos ya de los paisajes, que vas a encontrar unos paisajes de locura. Pero cuando empiezas a mirar cómo funciona todo, ahí cambia un poquito la cosa. Tenemos un país europeo donde tiene 3 presidentes. ¿Has escuchado bien? Son 3 personas las que mandan el país y por lo tanto te puedes imaginar que las decisiones en muchos aspectos llegan a ser complicadas. Hay muchas divisiones internas y cada uno de los presidentes, digamos que tira hacia su lado, hacia su país. Y todo esto tiene un motivo bastante claro que viene de la década de los 90, cuando hubo una guerra en la antigua Yugoslavia. Pero cuando te empiezas a darte cuenta y empiezas a ver cómo funciona ese país, te das cuenta de que no todas las cosas son como tú crees y realmente tampoco tienen por qué serlo. Para entender todo esto tenemos que retroceder en el tiempo, como os decía, y tenemos que irnos a antes de la década de los 90. Allí, en toda la zona, existía un país llamado Yugoslavia, que se formaba parte de varias, vamos a llamarle etnias, aunque no me gusta demasiado esa palabra, pero sí como por varias identidades. A saber, los bosnios por un lado, hablando de este territorio en concreto, pero estaban también los serbios, los croatas y otras nacionalidades. Pero si nos centramos únicamente en Bosnia, vamos a encontrar a estos 3 grupos: bosnios, serbios y croatas. Ya hablamos aquí en el canal de cómo se rompió Yugoslavia. También hablamos en otro vídeo de cómo era vivir en Yugoslavia, que son 2 vídeos, uno más estilo podcast y otro más un poquito como este, donde relato ambas cosas. A ver si me acuerdo y os lo dejo en algún sitio. Pero bueno, lo importante es que tenemos en el origen a ese conflicto para saber por qué funciona este país así. El gran problema de Bosnia es que no había una mayoría clara. No ocurría como en otras zonas donde pues a lo mejor sí que estaba muy claro la identidad dominante, por decirlo de alguna forma. En Bosnia, en todo lo que es hoy en día el estado de Bosnia y Herzegovina, no estaba tan claro. Y esa es un poquito la clave. Y también es un poquito la clave de por qué duró tanto y también por qué fue tan cruel y dura aquella guerra. Pero sin entrarnos demasiado en eso, esto es lo que lleva al origen del funcionamiento. Quiero decir, todo está mezclado. No hay un territorio que sea bosnio y otro territorio que sea croata o otro territorio que sea serbio. Realmente no funciona del todo así. Y cuando se rompe todo, cuando empiezan a haber tensiones, es cuando es mucho más difícil repararlo o por lo menos llegar a algo para que se intente no volver a romper. Cuando llegó la guerra a Yugoslavia, esta era una de las zonas más complejas, por lo que os expliqué antes. Era una zona donde no estaba claro cuál territorio le pertenecía, entre comillas, a alguna de las identidades que lo formaban. Era como un mosaico. Si tú te vas ahora mismo, incluso a Sarajevo, vas a encontrar esos restos de ese mosaico de tantas identidades que han pasado por el lugar. Y en los años 90, ya os digo que hice un vídeo explicando un poco
de una forma más densa cómo fue el conflicto y cómo se sucedió, sí que nos encontramos que Bosnia era un lugar bastante asimétrico en cuanto a sus identidades. No se trataba y no se trató de una guerra, vamos a llamarle convencional, ¿no?, entre ejércitos, sino que aquí, por desgracia, se convirtió en algo en cuanto a se enfrentaban vecinos contra vecinos. Es decir, era gente que había convivido durante muchísimos años, prácticamente, bueno, y en muchos casos toda la vida, que de un día hacia otro se enfrentaron entre ellos. Por eso desembocó en una guerra tan dura como lo fue. Y realmente algo tan duro es muy difícil no solamente parar, sino también intentar que eso no vuelva a suceder. Porque de ahí nace el sistema que tiene Bosnia hoy en día. Y eso explica por qué Bosnia no se diseñó realmente para funcionar bien, sino para que no se volviese a romper. Para evitar que todas las tensiones volviesen a aflorar en un momento después, se diseñó un sistema pensado en que eso no volviese a pasar, en que las tres identidades del país tuvieran su propia representación y no pudieran estar alguna por encima de la otra. A nivel político tenemos en el país dos identidades separadas, porque cada una tiene su propio gobierno, que son la Federación de Bosnia y Herzegovina, que está, digamos, representada por las identidades de los bosnios y de los croatas, y por otro lado la República Srpska, que está, digamos, formada por la identidad de los serbios. Pero hemos dicho que tenía tres presidentes, precisamente porque son tres los grupos identitarios que forman el país, es decir, los bosnios por un lado, los croatas por el otro y los serbios por el tercero. Cuando se tienen que tomar decisiones, las toman en conjunto e incluso la presidencia total del país va rotando. Evidentemente, esto hace que el país no funcione rápido, que simplemente funcione, lo cual ya es un triunfo, sobre todo teniendo en cuenta desde dónde venimos. Evidentemente, cada uno de estos tres presidentes mira por lo suyo, mira por su comunidad, y eso hace que muchas veces se bloqueen decisiones, que muchas decisiones que a lo mejor puedan ser necesarias se tome mucho más tiempo en tomarlas. Es como si de alguna manera el país fuese hacia tres direcciones distintas, pero desde luego es el diseño que les ha permitido, por lo menos hasta el día de hoy, no volver a romperse, que toda esa tensión que venía de los años 90 no volviera a aflorar, y lo cual eso es un triunfo. Lo más interesante de Bosnia no es solamente que funcione, sino además cómo lo hace, porque realmente podemos decir que funciona a su manera. ¿Por qué funciona? Porque no hay guerra, de alguna manera hay estabilidad y digamos que todo el mundo puede tener una vida absolutamente normal. Pero por otro lado, hay bloqueos constantes, hay tensiones entre los tres grupos y todo resulta más complicado, con un equilibrio mucho más frágil del que pueda haber en otro país. Pero es que la cuestión es que esto no es un diseño para avanzar rápido, ni siquiera para avanzar, es un diseño para sobrevivir. Porque podemos pensar desde fuera que es un mal sistema, que es algo lento, que no tiene mucho sentido y que tendría mucho sentido cualquier otro tipo de cosas que se nos ocurra, que es lo que vivimos en nuestros países. Pero lo cierto es que eso no es aplicable a Bosnia. Pero todo esto tiene un equilibrio, y como todo equilibrio siempre puede llegar a un punto de ruptura. Os he contado antes que el país está formado por dos identidades o dos organismos políticos, para que nos entendamos, ¿no? Por una parte, la Federación de Bosnia y Herzegovina, y por otra parte, la República Srpska. Esta última república, es la parte serbia del país y tiene muchísima autonomía. Para que os hagáis una idea, la República Srpska tiene sus propias instituciones, tiene su propio gobierno. Por lo tanto, las tensiones muchas veces es como que lo tienen muy fácil para presionar. De hecho, sus líderes han mencionado y han insinuado muchas veces la posibilidad de separarse. Tienen choques constantes políticos,
muchas veces aglutinan esa tensión y manejan un discurso nacionalista serbio. Vamos, que no es algo que vaya a pasar mañana, pero sí que es algo que está encima de la mesa, siempre flotando. Y esto significa que cualquier decisión, cualquier cosa que no se haga del todo bien, puede terminar en una escalada de tensión. Es decir, el sistema actual evita que esto explote, pero no garantiza que no lo hagan en un futuro. Porque cualquier crisis puede generar algo que nadie sabe a dónde puede llevar. Y cualquier decisión importante puede ser una fuente de conflicto. Y es por eso por lo que quizás desde fuera nos puede extrañar ese sistema. Pero es ahora mismo la única forma de mantener ese equilibrio, que como digo, realmente no es absoluto. Así que podemos decir que Bosnia no es un país que esté en colapso, pero no está del todo tranquila. Además, esta parte, la República Srpska, tiene una relación un tanto estrecha con Serbia, lo que hace que las relaciones entre Bosnia y Serbia sean cordiales, funcionales, pero nada más. Y desde fuera nos encontramos con un país que aprendió a mantenerse sobreviviendo, a pesar de todas las dificultades y de toda la situación compleja que maneja. Y es una de esas cosas que nos enseñan que realmente la política no tiene que ser de la misma manera o no tiene que ser siempre de una manera determinada. La política se determina por el contexto en el que ésta vive. Y desde fuera quizás podríamos encontrar muchísimos sistemas que hicieran que ese país pudiera avanzar mucho más rápido. De hecho, recordemos que es un país que es ahora mismo candidato a entrar en la Unión Europea, pero lleva así bastantes años. Y ahora toca hacerte una pregunta, que espero que me la contestes abajo en los comentarios. ¿Qué crees que es mejor para ti? ¿Tener un país que avance más lento, que las decisiones sean más complejas, pero que sea más capaz de sobrevivir? ¿O un país más rápido, con decisiones más rápidas, pero que tenga muchísimo más riesgo de colapso? Déjamelo abajo en los comentarios. Yo soy Alfon, esto es Alfon Explora y aquí intentamos conocer el mundo que nos rodea. Así que si es algo que te apetezca, suscríbete, ayúdame con este proyecto y como digo siempre, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.